En cuanto a este primer punto, ¿no? Mediante la conceptualización jurídica del tema, vamos a tener en cuenta algunos aspectos muy importantes. Fíjense que ha existido una evolución dentro del derecho internacional, algunos términos que son muy importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de sujeto de derecho propiamente en estos aspectos. Y ahí aparece un tema muy interesante a tocar y que tiene mucho desarrollo incluso, pero lo vuelvo a reiterar, vamos a tratar solamente de vincularlo de manera muy precisa, de manera muy clara. Y es con relación a la evolución de este concepto de pueblo y comunidad. Cómo se ha venido dando a lo largo del tiempo, cómo se ha venido dando sobre todo desde el punto de vista del derecho internacional público, ¿no? No solamente hay que tener en cuenta una consideración de carácter semántica, ¿no? Sino que implica, ¿no? La existencia de derechos colectivos de mucha trascendencia, efectivamente para cada uno de los ciudadanos. Cuando hablamos originalmente de la palabra comunidad, teniendo en cuenta una visión antropológica y sobre todo local, porque vamos a recordar que dentro de la antropología jurídica eh, vamos a hacer el análisis propiamente de estos aspectos históricos que tienen que ver también con la creación de estas formas comunitarias, ¿no? Originalmente, hablar de comunidad estaba muy ligada a un aspecto propiamente local, estaba reducida a un aspecto de carácter geográfico, estaba situada básicamente con relación a una organización social elemental, ¿no? Posteriormente, ya a principios del siglo XX, las comunidades ya no son vistas propiamente bajo esas características, ¿no? Sino vamos a ver que ya hay una situación, una mirada como un objeto propiamente de protección más paternalista, ¿no? De asociaciones civiles, incluso de carácter agrario. Eso ha ido evolucionando, ha ido cambiando en el tiempo y eso también ha ocurrido prácticamente en el Perú, ¿no? Vamos a ver tanto en nuestras constituciones, en la de 1920, en la de 1900 y el Código Civil de 1936, se hablaba, ¿no? Y había un reconocimiento de las llamadas comunidades de indígenas, ¿no? Fíjense cómo se ha ido dando propiamente esta nomenclatura, ¿no? Y en ese momento se entendía a estas comunidades, ¿no? Como entes con características de propiedad de tierras, ¿no? Como sujetos, ¿no? Con autonomía política, ¿no? Porque a partir de ahí se empieza a tomar una consideración completamente distinta a la que originalmente se hacía referencia con relación a la palabra pueblo, ¿no? Y casualmente el concepto de pueblo ya aparece, ¿no? Teniendo en cuenta la libre determinación, casualmente de los pueblos, que es un concepto que se ha venido dando a nivel internacional también, ¿no? Entonces, este, se dice, ¿no? Que este salto, esta posibilidad de que el término pueblo ya implica un reconocimiento de una identidad de carácter histórica, ya implica el reconocimiento de una identidad de carácter lingüística, ya implica el reconocimiento de una identidad de carácter política, ¿no? Que va mucho más allá del aspecto de la tierra, ¿no? Porque implica, vuelvo a reiterar, un avance en ese aspecto. Entonces, considerarse propiamente o denominar pueblo ya otorga, ¿no? Un derecho a una libre determinación. Y eso en 1966, fíjense, en 1960 en este pacto se hacía referencia casualmente al término pueblo, pero vinculado a este hecho de la libre determinación. Por eso que ustedes habrán leído o habrán tomado conocimiento de algunos videos donde se hablaba de la libre determinación de los pueblos, ¿no? Esa posibilidad que tiene estos grupos
identificados histórica, lingüística y políticamente, de poder ejercer su propio desarrollo, ¿no? De ejercer propiamente sus propios derechos dentro de un ámbito muy importante a tomar en consideración. Y dentro de este aspecto, que está muy vinculado casualmente a los derechos, ha habido una evolución en cuanto a la normatividad internacional respecto a este tema, ¿no? El convenio de la OIT, como el convenio 169, ¿no? Y finalmente el tema de la declaración de la ONU del 2006, han podido verse esta manifestación propiamente. En 1957 se hablaba de poblaciones, ¿no? Y se asimilaba básicamente a aquellos grupos indígenas, ¿no? Que estaban dentro de un grupo con características propiamente de identidad, ¿no? Y hablando bajo un esquema de una sociedad de carácter nacional. Pero eran vistos propiamente como grupos humanos, ¿no? Que estaban en un tránsito hacia la modernidad, ¿no? Es un aspecto muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Porque siempre se ha considerado a estas poblaciones como grupos salvajes, grupos indígenas, ¿no? En los cuales, por el hecho de no cumplir las mismas expectativas, ¿no? De desarrollo que vemos nosotros, ¿no? Los occidentales, se podría decir, la el concepto propiamente que se tomaba de ellos era bajo esa característica, ¿no? Sujetos que transitan hacia la modernidad. Entonces se sustituye este término de poblaciones utilizado en el convenio 107 de la OIT por pueblos, ¿no? Que hacíamos referencia casualmente hace unos minutos en la diapositiva anterior, ¿no? Y ahí quiero ser muy específico en esta denominación. En el artículo 1.3 dice, ¿no? Que la utilización del término pueblos, ¿no? En este convenio, en el 169 de la OIT, no deberá interpretarse en el sentido que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda corresponder a dicho término en el derecho internacional, ¿no? Entonces, separa de alguna otra manera del aspecto propiamente estatal y garantiza, ¿no? Fíjense, ya esta norma internacional garantiza esa autonomía de carácter interno, ¿no? Ese derecho que tienen los pueblos, ¿no? Autorregularse, ¿no? Y vamos a ir hablando de esto en el transcurso del presente curso. Posteriormente, en la declaración de la ONU del 2007 se va a consolidar ya una denominación no solamente de pueblos, sino se va a hacer referencia a los pueblos indígenas, ¿no? Pero, ¿no? Con este elemento adicional de que ellos son titulares del derecho a la libre determinación, a la posibilidad de una autonomía y un autogobierno, ¿no? Que se fija propiamente en esta declaración de la ONU del año 2007. Siguiente. ¿Y cómo se van a plantear propiamente estos hitos o estos momentos importantes, ¿no? A través de determinados casos. Y vuelvo a reiterar, por cuestión de tiempo, desarrollar cada uno de los casos nos tomaría mucho tiempo. Sin embargo, los vamos a mencionar, vamos a establecer propiamente en qué puntos, ¿no? Nos ayudan a comprender mejor el tema que se está abordando. Sin perjuicio, vuelvo a reiterar, de que nosotros podamos alcanzar a ustedes el enlace, ¿no? De estos casos y puedan ustedes revisar estas resoluciones, estas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ampliar un poco más el conocimiento sobre este punto. Y ahí tenemos, por ejemplo, en Nicaragua, la comunidad Mayanmama, disculpen, Sumo, Aguastingui, en el 2001 se presentó o inició una demanda contra Nicaragua. Y ahí vamos a ver el tema central propiamente está en el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a establecer que los pueblos indígenas tienen el derecho a la propiedad, ¿no? Y que no es necesario y que no van a depender propiamente de un título de carácter estatal, ¿no? Basta con que haya existido una posesión de carácter ancestral, ¿no? Bajo sus propias normas
consuetudinarias. Entonces, hay un reconocimiento de estos grupos sociales y que, a diferencia de lo que nosotros, por ejemplo, en derechos reales que vemos, ¿no? Decimos, no, nuestra propiedad para poder hacer ejercicio pleno de los mismos tiene que estar inscrita en los registros públicos. No. En el caso de estos grupos sociales, a raíz de este caso, se hace mención que no necesariamente tienen que depender de una inscripción de carácter registral. ¿Cómo sabemos, no, que la existencia de los mismos? Por aquellas normas de carácter consuetudinarias, aquella posesión propiamente que ellos mismos pueden señalar o establecer en estos casos en concreto. Luego, el caso Saramaca versus Surinam en el 2007 también tiene relación con esta denominación que estamos planteando, ¿no? En este primer tema, ¿no? Se extiende la protección a los pueblos triviales, ¿no? Y se define propiamente que aunque no sean indígenas, ¿no? En sentido propiamente estricto, por un origen de carácter étnico, van a compartir determinadas características sociales, económicas, culturales, que evidentemente van a permitirlo hacerlos sujetos, ¿no? De derechos colectivos. Entonces, este es otro elemento muy importante que suma y que plantea, vuelvo a reiterar, determinados hitos, ¿no? Con relación a lo que tiene que ver propiamente como la propiedad de carácter comunal, ¿no? Insertada en un derecho humano trascendental. Siguiente. Y no nos quedemos solamente en el ámbito del derecho internacional. Vamos a ver también que en el ámbito nacional el Tribunal Constitucional ha tomado partida casualmente por estos aspectos y también ha planteado, ¿no? Un reconocimiento de estas figuras. Entonces vamos a ver cómo propiamente se da esta situación. Hay una buena atingencia ahí que vamos a conversar en unos minutos. El Tribunal Constitucional peruano, ¿no? Ha hecho la interpretación del artículo 89 de nuestra Constitución. Recordemos que este artículo hace referencia a las comunidades, ¿no? Evidentemente, en los tiempos en los que hacemos referencia, definitivamente al convenio 169 de la OIT, que es marca el hito normativo con relación a lo que venimos desarrollando, ¿no? Y el TC va a aclarar que el término comunidades campesinas y nativas, ¿no? Teniendo en cuenta lo que establece la Constitución, debe entenderse como sinónimo de pueblos indígenas, ¿no? De lo que habíamos conversado casualmente hace unos momentos, ¿no? Con relación al caso, ¿no? De Saramaca versus Surinam, ¿no? Porque es a partir de ahí que se ingresa o se toma en cuenta este elemento tan importante, ¿no? Según el derecho propiamente internacional. Y que en el caso Tres Islas, ¿no? Un caso también muy trascendental para nuestro derecho, ¿no? Un caso muy emblemático, nuestro Tribunal Constitucional va a reconocer que las comunidades van a tener ese derecho de control, ¿no? Fíjense, un derecho de control del ingreso de terceros a su ámbito territorial, ¿no? Y es importante eso, porque si yo tengo una autonomía, ¿no? Si se me reconoce propiamente el derecho a la propiedad, ¿no? El derecho a esta propiedad sumada a un tema de dignidad y identidad de carácter cultural, se me tiene que reconocer también esta posibilidad de yo poder decidir, ¿no? Quiénes pueden ingresar dentro de mi ámbito territorial. Más allá, vuelvo a reiterar que, como se ha señalado hace unos minutos, no requiero acreditar propiamente que tengo inscrito mi derecho a la propiedad, ¿no? En un ámbito de carácter registral. Entonces, este derecho tiene que tener una protección. Y vuelvo a reiterar, desde ese punto de partida que hace referencia al Tribunal Constitucional, en este caso Tres Islas, marca, vuelvo a reiterar, un aspecto muy importante a tomar en cuenta. Siguiente. Podemos resumir propiamente estos aspectos, ¿no? En señalar que
ha habido, vuelvo a reiterar, un cambio en este criterio, ¿no? Del término comunidad para evolucionar al término pueblo e integrarlo, como habíamos conversado hace unos momentos, hacer referencia a pueblos indígenas, ¿no? Entonces, cuando hablamos propiamente del sujeto de derecho, en este caso especial, ya no solamente se hace la referencia a una sociedad, asociación de individuos, ¿no? Con fines de carácter agrario, ¿no? Sino a una colectividad, ¿no? Con continuidad de carácter histórica. Fíjese, esta evolución es importante tenerla en cuenta, ¿no? Para hacer referencia a sujetos de derecho. ¿Y ello por qué? Porque cuando nosotros realicemos alguna investigación, algún análisis, es importante tomar este punto de partida de evolución, ¿no? Y cómo se ha ido dando en las investigaciones de carácter posterior. Vuelvo a reiterar que ustedes pueden encontrar, y en las citas, ¿no? Diferenciar estos términos, ¿no? ¿Y por qué? Parte como un derecho eje, como se establece ahí, de la propiedad de carácter privada, ¿no? Privada social sobre la tierra, donde aparece esta libre determinación y autonomía que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Este punto de partida también, como habíamos señalado, ¿no? Permite, ¿no? Una autorregulación, permite también determinar, como habíamos mencionado, según el Tribunal Constitucional, en el caso Tres Islas, saber quiénes pueden o no ingresar a nuestro territorio. Y dentro del marco jurídico habíamos mencionado casualmente que se hablaba de comunidad y lo hacía referencia en nuestro Código Civil, en las leyes agrarias que se tenían en todo este aspecto, ¿no? Y ya hablar de pueblos en nuestra Constitución de 1993, teniendo como referencia el convenio de la OIT, el 169, y evidentemente la declaración de la ONU, ¿no? Entonces, vamos a seccionar, ¿no? Casualmente que en un primer lugar había una dependencia de carácter administrativo, o sea, las comunidades dependían administrativamente del Estado. Fíjense, y esa concepción varía, esa concepción cambia para hacer una relación de gobierno a gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, estos pueblos indígenas tienen una autonomía que tiene que ser reconocida, y es reconocida por el gobierno central, el gobierno estatal. Casualmente, vuelvo a reiterar, en la norma constitucional existe esta protección bajo estas características. Siguiente. ¿Cuáles son los principios que pueden determinar o que determinan esta autoidentificación que tienen estos grupos sociales, ¿no? Habíamos mencionado propiamente que el pilar fundamental del derecho de los pueblos indígenas, ¿no? La autoidentificación, ¿no? Y que, reitero, esto tiene que ver básicamente con este quebrantamiento, ¿no? De este modelo originario cuando se hablaba de los indígenas, ¿no? De un modelo indigenista donde el Estado era el que decidía, oye, ¿quién se puede denominar un grupo bajo estas características, ¿no? Para transitar a un momento en el cual se hace de referencia de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Donde ya hay un reconocimiento, ¿no? De carácter colectivo a un aspecto de identidad propia de estos grupos sociales. En el convenio, en el 169 de la OIT, que siempre lo vamos a ir destacando durante la exposición y que es importante siempre tenerlo en cuenta, el artículo 1, ¿no? Hace referencia a un aspecto de carácter bidimensional, se podría decir, ¿no? Porque no basta, no se puede limitar a una autopercepción de carácter aislada, ¿no? Ni tener en cuenta una imposición de carácter estatal, ¿no? Se requiere que puedan confluir dos elementos muy importantes a tomar en consideración para identificar a estos grupos tan trascendentales. Siguiente. El primero tiene que ver con un criterio de carácter subjetivo, ¿no?
O sea, cómo hay esa identidad, cómo tienen esa conciencia de identidad estos grupos, ¿no? Eh, y para eso es importante tener en cuenta algunos aspectos también muy relevantes dentro de ello, ¿no? Dentro de ello. Y esto está en la naturaleza jurídica, ¿no? Estos grupos, ¿no? Tienen una autopercepción, tienen una autonomía de carácter personal y colectiva. Es decir, vuelvo a reiterar lo que mencionábamos hace un momento, o sea, no resulta necesario que el Estado los reconozca. Lo que no implica que haya un reconocimiento estatal. Ojo, hay que tener en cuenta. Si bien hay la norma que establece propiamente que el Estado reconoce, aquellos que no están reconocidos no significa que no tengan, ¿no?, esa posibilidad de una autonomía de carácter colectiva. No otorga identidad el tema de del reconocimiento, ¿no? Su existencia está propiamente, como hemos señalado hace unos minutos, tiene que ver con el aspecto de carácter consuetudinario. Podemos ver, ¿no?, o podemos encontrar nuevos grupos sociales. Y el hecho de que no estén reconocidos por el Estado no significa que no existan, ¿no? Eso es un primer aspecto a tomar en cuenta. Y casualmente, esta situación, como dicen muchos tratados o muchas investigaciones al respecto, ello va a impedir que se pueda establecer criterios, ¿no?, para su reconocimiento. Porque muchas veces si dejamos la posibilidad de que el Estado reconozca, ¿no?, a través de la legislación o a través de otros elementos, entonces va a decir, bueno, tienes que tener este idioma, tienes que tener esta vestimenta, tienes que tener estas características sociales para yo reconocerte. No, eso no existe. Eso no se da propiamente bajo este criterio de carácter subjetivo. Basta que estos grupos tengan una conciencia en su identidad, ¿no? Es el criterio propiamente esencial para determinar, vuelvo a reiterar, la existencia de estos grupos, teniendo en cuenta lo que ya hemos mencionado hace unos minutos con relación a estos aspectos de carácter general. Entonces, ese vínculo de carácter hereditario, consuetudinario que tienen estos grupos sociales va a determinar propiamente su existencia, ¿no?, sin necesidad, vuelvo a reiterar, de que haya un reconocimiento de carácter estatal. Siguiente. Y el otro elemento es uno de carácter objetivo, ¿no? Evidentemente esto sí tiene que ver con algo más visible, ¿no?, que está dado por esa continuidad de carácter histórica, está dado por esos rasgos particulares que pueden tener estos grupos, ¿no? Y ahí es importante también establecer algunos elementos de los que hace en referencia este convenio 169, ¿no?, que siendo criterios objetivos, son fáciles poder establecer, poder identificarlos, ¿no?, que tiene que ver con una descendencia de carácter directa, una continuidad de carácter institucional y un estilo de vida propiamente distintivo, ¿no? En el primero de los casos, hay que tener en cuenta que hay un ámbito geográfico, ¿no?, en el cual ellos se desarrollan, ¿no? Hay un ámbito propiamente de ubicación, ¿no?, que se puede ver, se puede constatar, se puede materializar, ¿no? Y que evidentemente en el transcurso del tiempo han podido conservar, ¿no?, todas estas características de carácter social, económico, cultural y política, ¿no?, que permiten, vuelvo a reiterar, que tengan elementos propios, ¿no?, como ellos. Y finalmente, ¿no?, estas condiciones de carácter social, económica, que lo van a distinguir de otros grupos sociales, de otras tribus, ¿no? Cada grupo de carácter social tiene elementos que los permiten organizarse, los permiten cohesionarse, permiten que pueda haber una identificación, ¿no? Y casualmente es fácil detectar estas situaciones diversas. Siguiente. Y casualmente sobre este tema,
tampoco ha escapado la jurisprudencia internacional, ¿no? En el caso de la comunidad indígena Sagmok Caser versus Paraguay, que fue propiamente en el año 2010, ¿no? Va a determinar que el Estado, no está en posibilidad, no está en facultad de cuestionar la identidad de una comunidad, ¿no? Y menos aún basándose en que ya han perdido los rasgos culturales, basándose propiamente en que no han evolucionado o no han desarrollado conforme a los criterios de sociedad que tenemos en la actualidad. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Porque el Estado no puede definir estos elementos. Vuelvo a reiterar, no le compete, no está dentro de su capacidad para lograr establecer propiamente ello, porque lo que para nosotros consideramos pueblo bajo nuestras características, porque tengo determinada vestimenta o porque estoy en determinado ámbito social o cultural, no puedo desmerecer la existencia de otros grupos que podemos encontrar, ¿no? Y esto marca pautas porque definitivamente si en el futuro encontramos otros grupos sociales como que se pueden encontrar muchos más, recuerden en el caso nuestro, ¿no? El Perú en el ámbito de la selva es tan amplio que hay muchos grupos sociales que todavía no han sido ubicados, ¿no? La selva es tan inhóspita, ¿no?, que hay más grupos triviales que falta descubrirlos, se podría decir, ¿no? No que falta reconocerlos. Su reconocimiento está y su identidad está propiamente por la existencia, ¿no?, dentro de los elementos tanto de carácter subjetivo como objetivo, ¿no? Entonces, nuestra mirada tiene que ser completamente distinta, ¿no?, de sociedad, ¿no?, a la que ellos conocen propiamente bajo ese ámbito. Y eso es lo que se trata de establecer en este caso. Luego, en el caso de los pueblos Caliña y Locono versus Surinam, también, ¿no? Sí, Alegría, sí. Buen apunte. En el caso de los pueblos Caliña y Locono versus Surinam, vamos a encontrar que la Corte va a reafirmar casualmente estos elementos de autoidentificación, ¿no? Vuelvo a reiterar, el Estado no tiene por qué establecer programas de titulación de tierras, ¿no? Para estos casos en concreto, vuelvo a reiterar, ¿no? El Estado no puede establecer requisitos para determinar la existencia o no de un grupo étnico, porque las realidades son completamente distintas. La visión que ellos tienen o la etnovisión que ellos tienen de la vida, del mundo, es completamente distinta a la nuestra y no podemos hacer una comparación y no podemos decir, como se decía, esos son grupos salvajes o grupos en evolución. No. Es completamente distinta la forma. Y ya vamos a hablar después de la consulta, ¿no? Porque casualmente el mundo en el que ellos viven es completamente distinto al nuestro. Mientras nosotros para curarnos necesitamos ir a un médico, necesitamos ir a una farmacia, ¿no? Ellos tienen sus médicos y su farmacia en su ámbito, ¿no? Tienen alguna enfermedad y saben qué planta los puede curar, ¿no? Saben el hecho de extraer petróleo dentro de su territorio, que para nosotros es petróleo, para nosotros es evolución, es desarrollo, es dinero, para ellos no, para ellos es la sangre de la tierra. O sea, la concepción es completamente distinta, ¿no? Es como queremos compararnos, de repente, acuerdan ustedes, en la época de los incas, ¿no? ¿Qué era el oro para los incas y qué era el oro para los españoles? O sea, no era un metal que tenía un valor económico para los incas, ¿no? El oro como algo brillante, como las lágrimas del sol, y que no tenía una connotación de carácter propiamente patrimonial. Así es, Virginia, sí, es importante cómo muchos aspectos de la naturaleza ellos lo saben coger,
lo saben tener en consideración y a veces se va trasladando de pueblo en pueblo y a veces llega hasta nosotros, ¿no? Nuestras abuelas muchas veces, oye, tienes una gripe, me tomo una pastilla, ¿no? Hay muchas formas de curar la gripe, que con tu cebollita, que con tu quión, que te haces un jarabe y te puedes curar mucho mejor y a veces es mucho más eficiente eso, ¿no? Tu limón con tu té con limón y eso es lo que viene arrastrándose muchas veces de generación en generación, ¿no? Porque antes de los medicamentos actuales que conocemos, ¿cómo se curaban, no? Estudios recientes hacen ver que estas medicinas actuales, ¿no? Ya se conocían mucho antes, ¿no? Y que hay muchas plantas, ¿no? Que tienen casualmente las propiedades que ahora nosotros decimos necesitamos este medicamento, el paracetamol, así es, alegría, ¿no? Por ejemplo, la sangre de grado, yo tengo, por ejemplo, una herida, cómo poder curarla, ¿no? Como cosas muy, muy básicas, ¿no? Cómo operaban los incas, ¿no? Con anestesia, necesitaban anestesia para hacer las trepanaciones craneanas, ¿no? Cómo propiamente podemos ver, y gracias Juliana por tu comentario, ¿no? Sí, 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 eso es cierto. Como el tema, yéndonos un poco por otro aspecto, ¿no? De ingeniería hidráulica, ¿no? Es completamente distinto, ¿no? La evolución y a la fecha, ni los ingenieros actuales pueden superar la ingeniería que han tenido o que se da propiamente en el mundo de la época de los incas, ¿no? Ese es un aspecto muy importante. Siguiente. Y casualmente, ¿no? Vuelvo a reiterar de lo que hacíamos referencia, ¿no? Casualmente tiene que ver este tema y vamos a hablar un poquito más en extenso con relación a los llamados la ley de consulta previa, ¿no? Esta ley 29.785, ¿no? Que siempre se hace referencia para la protección, ¿no? de algunos aspectos, ¿no? Donde el modernismo quiere entrar propiamente a estos grupos y ahí la importancia de su reconocimiento, ¿no? Existe, ¿no? Una base de datos de carácter oficial de grupos indígenas, pero vuelvo a reiterar, el hecho de que exista una base de datos no significa que solamente se reconozca a estos grupos, ¿no? El Ministerio de Cultura tiene propiamente ello, y vuelvo a reiterar, esta inscripción, vuelvo a reiterar, no es de carácter declarativa y no constitutiva propiamente, ¿no? Ello siempre hay que destacarlo, ¿no? No implica que no tenga los derechos que le corresponde por ubicarse o por pertenecer en un ámbito territorial importante, ¿no? De ahí también que el Tribunal Constitucional haya puesto de manifiesto, ¿no? Que existe una identificación de un pueblo indígena, ¿no? Debe hacerse bajo un criterio de razonabilidad y que el Estado debe facilitar, ¿no? Este autorreconocimiento, ¿no? Y no establecer obstáculos de carácter administrativo para ser reconocidos, ¿no? O sea, no puede darse pautas, vuelvo a reiterar, de carácter objetivo o subjetivo para decir yo te reconozco como pueblo. No hay esa posibilidad, vuelvo a reiterar, ¿no? Puedo tener un registro, ¿no? Para saber cuántos y cuáles son, pero eso no determina propiamente que los que no estén en esa base de datos oficial no significa que estos grupos no existan, ¿no? Ellos es importante tener en cuenta. Siguiente. Y podemos resumir este punto, ¿no? Que hemos analizado vuelvo a reiterar, hay un punto de vista en el que hablábamos del Estado
mediante censos, mediante leyes, hacía el reconocimiento, y ya con la visión de lo que establece la OIT hay que entender a los pueblos mediante esa conciencia de identidad, ¿no? Con esos elementos que habíamos partido, ¿no? Tanto objetivos como subjetivos, para que se pueda establecer propiamente no un reconocimiento, sino propiamente su existencia, ¿no? Y criterios como el idioma, la sangre, la vestimenta, que son de carácter externos, ¿no? Que en ese enfoque anterior decíamos, si cumple con estos elementos vamos a reconocerlos. No, bajo el enfoque este enfoque convencional, vuelvo a reiterar, tiene que ver con una autoidentificación, sumado a un elemento de continuidad en el tiempo, continuidad en ubicación no solamente de carácter geográfica, de carácter histórica, ¿no? Que se va dando durante el transcurso del tiempo y el desarrollo propiamente del mismo, ¿no? Y que la función del registro, si bien en un primer momento era de carácter constitutiva, ¿no? Originalmente, vuelvo a reiterar, si no existes, si no estás registrado, no existe, eso cambia. Siguiente diapositiva, por favor, Rita. Eso cambia propiamente para entender que bajo el punto de vista o el enfoque convencional hablamos de que el registro, ¿no?, tiene un efecto de carácter solamente informativo, no es constitutivo de derecho. No puede el Estado, vuelvo a reiterar, establecer determinados formularios, determinados requisitos, determinadas situaciones para decir vamos a reconocerlo. No, el Estado no se encuentra, vuelvo a reiterar, en esa posibilidad, en esa capacidad, y eso, vuelvo a reiterar, ya se ha mencionado, hemos visto cómo va evolucionando este elemento. Siguiente. En este punto es importante destacar que esta autorregulación que tienen estos grupos indígenas tienen su propio derecho consuetudinario, ¿no? Tienen su propia visión, vuelvo a reiterar, su propia cosmovisión, ¿no? Y definitivamente una forma de regulación de sus conductas, que es el derecho, ¿no? El derecho que buscan, regular las conductas. Entonces, estos grupos sociales tienen su propia manera de regular sus conflictos, su propia manera de administrar justicia, ¿no? Muy completamente distinta a la nuestra, ¿no? Que en algunos casos puede decirse, no, eso linda con los salvajes, eso linda con la vulneración de los derechos humanos, pero bajo su razonamiento, bajo su lógica, bajo su perspectiva, es entendible, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuáles eran las leyes? Y ahí espero leerlos en el chat. ¿Cuáles eran las leyes básicas, ¿no?, en la sociedad de los incas? ¿Cuáles eran estas tres pilares? Porque dicen que existían evidentemente muchos más, no solamente se basaban en estos tres, pero ¿cuáles eran esas tres leyes básicas, ¿no?, que se daban? Así es, el Amazúa, el Amayuya, el Amaqueya, ¿no? Gracias Carmen. Gracias Rolando. Y fíjense, ¿qué es lo que pasaba cuando una persona robaba? Primero podía perder un dedo, podía perder una mano, ¿no? Y eso, bajo la concepción actual, podríamos decir, eso es salvajismo, ¿no? No, eran unos salvajes, ¿no? Por eso que casualmente esa mirada que tenían los españoles cuando llegan al Perú y querer imponer el derecho, ¿no?, y querer casualmente empezar a que ellos conozcan, a imponer la religión católica, se basaba por este punto de vista, ¿no? No, ellos son unos salvajes, ¿no? Ellos cortan la mano, ellos matan, pero no, vuelvo a reiterar, no se han puesto a entender la concepción y la cosmovisión que ellos tenían.
Cuando cuando los españoles llegan al Perú, cuando los españoles llegan a tierras del Tahuantinsuyo, casas que tenían marcos de ventanas, pero no ventanas, marcos de puertas, pero sin puertas. ¿Por qué? Porque no se conocía el latrocinio. Porque quien robaba sabía que podía sufrir este tipo de situación, ¿no? Este castigo. Entonces no se daba propiamente ese tipo de situaciones. Sin embargo, vuelvo a reiterar que en el transcurso del tiempo, en la actualidad, en determinados grupos indígenas, casualmente tienen su manera de castigo, ¿no? Y como escriben por ahí, a ver si alguno también es de provincia y de repente conoce todavía algunas comunidades o algunos grupos sociales donde qué tipos de castigos se dan en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, sé que en la selva hay grupos que si alguien es ladrón o comete algún delito desde el punto de vista occidental, claro está, lo colocan en un árbol, ¿no? Que se llama la ixinga, si mal no recuerdo, a ver si alguien me corrige, y se le castiga con un azote propiamente, ¿no? Con este tipo de rama de este árbol, que es muy picante, se podría decir, ¿no? Y que lastima bastante, ¿no? O como en algunos otros lugares que los sacan desnudo, ¿no? Y los llevan propiamente Ishanga, gracias por el término correcto, la Ishanga, Ishinga decía yo, Ishanga, ¿ves? Algo me acordaba. Y salen, ¿no? Salen a estas personas desnudas y en el lago, en el río completamente helado y los castigan, ¿no? Entonces, hay muchas formas en las que el derecho, ¿no? Se ha centrado en estos grupos sociales, ¿no? O sea, no se reconoce propiamente la existencia de un llamado juez, de una autoridad dada por el Estado para que administre justicia, ¿no? Propiamente ellos tienen su forma y casualmente en este aspecto es que se conoce, se reconoce propiamente ese llamado pluralismo jurídico. Es decir, la existencia de diversas formas, ¿no? De regular las conductas, o sea, de diversas formas de derecho. Y eso encontramos también este reconocimiento en la Constitución, ¿no? Siguiente. Este pluralismo económico tiene muchas formas de manifestación, ¿no? El convenio 169, ¿no? En los artículos 8 y 9 hace referencia a que estos grupos, estos pueblos, tienen su derecho de conservación de sus costumbres, de sus instituciones, ¿no? Pero ahí está la situación de excepcionalidad, que no sean incompatibles, dice, con los derechos humanos fundamentales. Entonces, disponer de repente del derecho a la vida, ¿no? Dentro de un grupo indígena, evidentemente estaría fuera del marco, ¿no? Constitucional, fuera del marco propiamente de los derechos humanos, ¿no? Hay quienes hablan de justicia especial, ¿no? Pero ¿por qué denominarle el carácter de especial, ¿no? O sea, es su propia justicia. Entonces, el Estado tiene que reconocer, por eso que se habla de este llamado pluralismo, ¿no? O sea, el Estado les concede, le dice, sí, voy a reconocer que tú tienes una manera de resolver los conflictos que se dan dentro de tu ámbito, pero no vayas más allá de lo que nosotros conocemos como derechos humanos, ¿no? De carácter fundamental. Entonces, estamos de todas una u otra manera, creo yo, imponiendo nuestra mirada, ¿no? O sea, castiga, te reconozco, pero no te vayas a lo que nosotros consideramos como derechos humanos fundamentales. Entonces, vuelvo a reiterar, si vemos en la época de los incas, que se cortaba un dedo, una mano,
Entonces, ellos eran claros violadores de los derechos fundamentales. Si vemos que hay un castigo físico, ¿no? Oye, esto no también iría contra los derechos humanos fundamentales. Por eso les decía que muchos de ustedes podrían mencionar algunas formas de castigo que se dan en las comunidades y vamos a ver si impacta o no dentro de los llamados derechos fundamentales, ¿no? Nuestra norma constitucional también reconoce, ¿no? Casualmente a las autoridades, ¿no?, de las comunidades campesinas y nativas cómo ejercen sus funciones jurisdiccionales. Pero también se dice, oye, dentro de tu ámbito territorial, dentro de tu derecho consuetudinario. Y a ver si algún penalista, me hace referencia a un principio muy importante, ¿no? No se le llama castigo, se llama corrección. Sí, sí, vamos a referirnos a eso. Me parece muy, muy importante esa aclaración. No quería irme del tema. Desde el punto de vista penal, hay una figura que casualmente delimita, ¿no?, o establece, oye, lo que es delito para nosotros, de repente no es delito en tu ámbito cultural, en tu ámbito social, pero lo voy a reconocer. Y a partir de eso, voy a decidir yo, Estado, o no sancionarte, o sancionarte de una manera completamente distinta, o aminorar de repente la pena o la sanción. ¿Alguien recuerda cuál es este principio o esta figura? Que si mal no recuerdo, que está en los primeros artículos del código penal, ¿no?, que regula propiamente ello. Vuelvo a reiterar, no, legalidad es un principio básico, ¿no? El error de prohibición, algo por ahí tiene que ver. La sanción ancestral de acuerdo a los usos y costumbres, sí, algo de eso tiene que ver casualmente este elemento. Vuelvo a reiterar. A ver, vamos a un caso en concreto, a un ejemplo, Eh, dentro de la comunidad en la que vivo, ¿no?, es factible, y en muchas comunidades existe eso, que una persona mayor de edad pueda tener, así es, Arturo, una persona mayor pueda tener relaciones sexuales con una menor, ¿no? Entonces, para nosotros eso no es posible, porque nosotros lo vemos propiamente eso como un delito, ¿no? Y ahí está lo que ustedes están indicando, ¿no? Que ahí está esta figura del error culturalmente condicionado. Y ahí estamos estableciendo, o se está reconociendo en el Código Penal casualmente, estas circunstancias, ¿no? Oye, yo, juez, tengo que sancionar pensando cómo es, ¿no?, el derecho de carácter particular de este grupo social. O sea, si alguien viene a denunciar, oye, mire, el APU tuvo relaciones con esta niña, ha cometido delito de violación, que un juez ordinario, un juez penal, lo castigue, lo sancione por delito de violación. Entonces el juez puede decir, y tendría que decir, no es posible sancionarlo, porque efectivamente, vuelvo a reiterar, estamos hablando de una cosmovisión, de una mirada completamente distinta a la nuestra. Entonces el juez tiene que aplicar casualmente este principio para determinar la exclusión propiamente de esto, ¿no? Así es, el artículo 15, muchas gracias, Carlos, ¿no?, al error de comprensión culturalmente condicionada, ¿no? Y eso es una forma, vuelvo a reiterar, del reconocimiento casualmente de este pluralismo al que estamos mencionando, no solamente porque lo establece la OIT, porque lo establece nuestra Constitución, ¿no? Siguiente. ¿Y cuáles son los elementos que se tienen que tomar en consideración o que se tienen que tomar en cuenta casualmente para ver cuándo estamos frente a un sistema normativo, ¿no?, bajo estos grupos sociales, estos grupos culturales? ¿Cuáles son esos elementos?
Tanto la doctrina como la jurisprudencia han podido advertir cuatro elementos muy importantes, ¿no? Como pueden ver ustedes en la diapositiva, uno de carácter humano, uno de carácter orgánico, uno de carácter normativo y finalmente uno de carácter geográfico, ¿no? Entonces, el elemento humano tiene que ver con el grupo culturalmente diferenciado. Es decir, ellos son un grupo completamente distinto, una forma de vida, una cosmovisión completamente distinta a la nuestra, ¿no? Una manera de ver el mundo, la vida y la sociedad que discrepa muchas veces de la manera en que nosotros entendemos, ¿no? Que para nosotros puede ser el desarrollo, ¿no? Tener internet, tener celular, eso es desarrollo. Ellos no son grupos desarrollados, ¿no? Pero ellos tenemos y podemos aprender mucho más allá de ese desarrollo al que nosotros hacemos referencia. El otro tiene que ver con la existencia propiamente de sus propias autoridades, ¿no? Allá no es que ejerzan el derecho de propia mano, ¿no? Va a haber casualmente quienes, ¿no? Los apus, los llamados apus, ¿no? Los barayok, los jefes de las comunidades o de las rondas campesinas. Hay un elemento autoritativo, ¿no? Hay una autoridad que propiamente la reconocen, ¿no? Los mismos grupos humanos. El elemento normativo, ¿no? Vamos a encontrar definitivamente la existencia de reglas. Que reglas que no están escritas, reglas que no las vamos a poder ver, las podemos palpar, pero que van trascendiendo de generación en generación y que yo sé qué es lo que sí y qué es lo que no puedo hacer. O sea, mi conducta dentro de este grupo social está regulado. No hay un documento en el que pueda aparecer propiamente ello, pero se sobreentiende, se conoce, ¿no? Porque esto se ha venido dando, vuelvo a reiterar, de generación en generación. Y definitivamente el elemento territorial, ¿no? O sea, ¿dónde se ejerce esta justicia? ¿Cuál es ese ámbito de carácter geográfico donde se lleva a cabo el mismo? Siguiente. Y ahí vamos a encontrar jurisprudencia muy importante también, ¿no? En el caso de la comunidad indígena Yaquiax versus Paraguay, en esta sentencia se puede establecer propiamente que los estados tienen, ¿no? Y deben establecer un respeto por este derecho consuetudinario indígena, ¿no? Más aún en aquellos procesos judiciales que vayan a afectar sus tierras, ¿no? Que haya un reconocimiento propiamente de las normas internas, ¿no? Que evidentemente, como habíamos hablado hace unos minutos, forma parte de su identidad cultural. Pues su identidad cultural no solamente está en función a estos elementos de carácter de autonomía, los que habíamos mencionado, ¿no? Sino también otro de los elementos tiene que ver con su reconocimiento o su forma de ver la justicia. Eso queda muy claro a través de este caso. Y en el caso Tiu Tojín versus Guatemala, también, ¿no? La Corte ha señalado que los casos de violaciones de derechos humanos dentro de las comunidades, ¿no? La jurisdicción indígena debe ser respetada siempre que se garantice, ¿qué cosa? El debido proceso. Y no se afecte efectivamente la integridad de las víctimas, ¿no? Vuelvo a reiterar, particularmente considero que este es el límite que se le da, pero vuelvo a reiterar, es nuestra cosmovisión, es nuestra forma de entender que es un debido proceso. ¿Le puedo yo explicar a un pueblo indígena qué es un debido proceso? ¿Le puedo yo explicar a ellos qué se entiende por derechos humanos? ¿No? Entonces, ¿creen ustedes, estaría yo aplicando propiamente mi derecho o estaría limitando su derecho, ¿no? A través de la forma de ver el derecho por parte de nosotros, el derecho propiamente occidental, como se hace referencia siempre, e imponiendo a través de este límite nuestro derecho frente al de ellos? ¿Creen ustedes que se podía entender bajo estas características? Siguiente, por favor, vamos avanzando porque
el tema da para mucho, como les decía, hay mucho por desarrollar, hay mucho por hablar y estoy tratando de limitarme a aspectos muy puntuales. Tienen su debido proceso, siempre hay un... O sea, lo que para nosotros es debido proceso, ellos no lo entienden bajo esas características, pero si yo tengo la posibilidad de poner en conocimiento del APU que ha sido vulnerado un derecho y que considero que esa persona lo ha realizado, esa persona tiene la posibilidad de defenderse, ¿no? Y de utilizar todos los elementos que le da, ¿no? Y tener el APU, el criterio determinado de emitir, de dar justicia, ¿no? De acuerdo casualmente a los elementos que puede tener tanto de una como de otra parte, ¿no? Pero ellos no entienden propiamente, vuelvo a reiterar, esa definición, ese concepto de debido proceso que nosotros lo tenemos, ¿no? Pero de alguna otra manera lo aplican, ¿no? Dando estas garantías, ¿no? Para que cada uno pueda ejercer su propio derecho, su derecho de defensa. Acuerdos plenarios como el 1 del 2009, ¿no? La Corte Suprema va a establecer pautas para que los jueces ordinarios reconozcan las sentencias comunales, ¿no? Y va a establecer límites a los derechos fundamentales. Evidentemente el tema de la tortura, de esclavitud o la muerte. ¿No? Es un acuerdo muy importante a tomar en consideración, ¿no? Cuando querramos ver estos aspectos. Y el Tribunal Constitucional, ¿no? También ha hecho referencia en el caso San Martín, ¿no? Reafirma, dice que las decisiones que se tomen por la justicia comunal tienen autoridad y cosa juzgada, ¿no? Para el derecho estatal, impidiendo, ¿no? Que una persona sea juzgada 2 veces por el mismo hecho, ¿no? Y es lo que uno de ustedes mencionaba, ¿no? Cuando hablábamos hace un momento de estos aspectos generales de la justicia y culturales. Siguiente. Y hay que centrarnos en esta idea, ¿no? O sea, tiene que haber mecanismos propiamente en los que se pueda haber una coordinación entre el derecho estatal y este derecho de las comunidades. Reader, la siguiente diapositiva, por favor. Y ya el Poder Judicial, de alguna u otra manera, y he visto que hay diferentes eventos y diferentes... no solamente me hago referencia a eventos de carácter académico, sino también hay políticas, ¿no? del Estado peruano en el sentido de que haya una coordinación, ¿no? Entre cómo en determinados grupos sociales, comunales, administran justicia y que los jueces, ¿no? Establezcan propiamente esta circunstancia. Es decir, vuelvo a reiterar, que sepan en qué punto ellos podrían cometer determinados excesos en cuanto a la administración de justicia, ¿no? Y por eso que el Estado, vuelvo a reiterar, a través del Poder Judicial, trata, ¿no? de establecer estos vínculos, ¿no? Para que haya un reconocimiento, vuelvo a reiterar, pero también se establezcan cuáles son estos límites. Y esto se da casualmente por, como ustedes habían mencionado también, ¿no? Muchas veces hay pueblos que hacen justicia por propia mano, ¿no? Entonces, mientras no haya propiamente ese exceso y haya las coordinaciones, y pueden ustedes ver en internet, entren a través de justicia, pluralismo jurídico o justicia intercultural, como el Estado peruano está tratando de alguna u otra manera no solamente de reconocer ese derecho indígena, sino también tratarlo de complementar, ¿no? Disculpen, para que no se den estos excesos que se podía dar, sino aspectos propiamente de coordinación. Siguiente. Y podemos cerrar propiamente
esto que venimos desarrollando. Siguiente. Para decir, ¿no? ¿Cuál es la fuente propiamente de la justicia ordinaria? O sea, nuestra ley escrita, los códigos, nuestra constitución, ¿no? Sin embargo, en la justicia indígena o consuetudinaria, la fuente propiamente que se da del derecho está en función. Siguiente diapositiva, por favor. Está en la tradición de carácter oral, está en los usos, está en la costumbre. Y como por ahí también mencioné, ¿no? ¿Cuál es el objetivo propiamente de este derecho? ¿No? En la justicia ordinaria es un castigo, ¿no? Es una retribución propiamente. Sin embargo, en la justicia indígena, que parte de un derecho de carácter consuetudinario, reitero, lo que se busca es una armonía social, un equilibrio, ¿no? De lo que se desarrolla. Porque quien comete un acto que va en contra de ese derecho consuetudinario, o sea, está rompiendo el esquema, está rompiendo lo natural que se pueda dar. Es como los carriles de un tren, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando de repente un riel se rompe o cuando ya el tren no puede, ¿no?, circular de manera regular? Se rompe ese equilibrio. Entonces hay que restaurarlo, hay que establecerlo nuevamente bajo esas características y evidentemente evitar que se puedan cometer situaciones bajo esas mismas características. Por ello que el procedimiento tiene que ver con un procedimiento en la justicia estatal muy formalista. Ustedes eso lo conocemos, ¿no? Muy adversarial, ¿no? Se establece propiamente principios, reglas, el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? El hecho de que haya un fiscal que tenga que establecer propiamente la denuncia, ¿no? Sin embargo, en la justicia indígena es más conciliatorio, ¿no? En principio, ¿no? Y definitivamente siempre participa la comunidad, ¿no? O sea, porque todos tienen que tener conocimiento de que ese tipo de acto tiene que ser objeto de una restauración, ¿no? Y ahí es importante, vuelvo a reiterar, que haya un acuerdo para lograr ese equilibrio al que hacíamos referencia, ¿no? Mientras que en la justicia ordinaria, vuelvo a reiterar, bajo el esquema de pena, ¿no? Hablamos de prisión, hablamos de multa. Y en la justicia indígena pueden haber trabajos de carácter comunal, trabajos de carácter reparativo, castigos, ¿no? Y no siempre castigos simbólicos, ¿no? Como he fijado ahí, pero esa es la pauta, sino que también a veces se dan, vuelvo a reiterar, algunos castigos bastante graves, ¿no? Ya vamos a ver. Con eso cerramos este elemento primero, este tema primero. Siguiente. Y vamos a ver cuáles son esos estándares internacionales de protección. O sea, ya hemos visto, fíjense, tratado de conversar sobre elementos básicos con relación al pueblo y entender propiamente estos elementos. Siguiente, Reader, por favor. Entonces, ¿cuáles son estos estándares a los que podemos hacer referencia? Gracias, ahí. Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que bajo este esquema originario, y lo decíamos en las primeras diapositivas, que se hablaban de minorías sociales, ¿no? Ya ese enfoque cambia, ¿no? Esa mirada es completamente distinta. Ahora hablamos de pueblos, ¿no? Y hacemos precisión cuando se hace referencia ya a los llamamos pueblos indígenas, comunidades campesinas, comunidades nativas, ¿no? Como también lo regula nuestra norma constitucional, ¿no? Y esto implica que estos llamados pueblos, ¿no?, tienen que tener una protección, ¿no? Y que, reitero, su reconocimiento no necesariamente tiene que pasar por un registro, una inscripción por parte del Estado, ¿no?
se reconoce propiamente su identidad de carácter histórica, se reconoce su desarrollo, se reconoce su aspecto normativo, ¿no? Por la propia existencia, ¿no? Vuelvo a reiterar con estos dos elementos a los que hemos mencionado anteriormente, el elemento subjetivo y el elemento objetivo, del que parte por verificar de alguna u otra manera su existencia en la realidad. Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Una primera norma muy importante. Siguiente, que fue aprobada en septiembre del 2007, ¿no? Y que definitivamente implica ya un cerrar aspectos definitorios sobre lo que se entiende propiamente por los llamados derechos colectivos, ¿no? Ahí se va a establecer, ¿no? Propiamente muchos elementos que tienen que ver con este derecho de carácter consuetudinario, los llamados principios generales del derecho, ¿no? Y el punto central, vinculado propiamente a lo que estamos tratando de desarrollar, tiene que ver con la llamada libre determinación, la libre determinación de los pueblos, ¿no? Es el centro, es el punto neurálgico propiamente de esta declaración, ¿no? Porque ya no es un reconocimiento, como habíamos dicho, de carácter estatal, ¿no? No es el Estado el que establece propiamente ello, ¿no? Sino que en función a su propio desarrollo económico, social y cultural, ¿no? Si bien se da dentro de un ámbito territorial, geográfico, de un Estado ya consolidado, establecido, no se puede dejar y no se debe dejar de reconocer propiamente su existencia y la posibilidad, evidentemente, de que ellos puedan ejercer esa autonomía, esa libre determinación, ¿no? Y luego, ¿no? Es partiendo también de el tema del conocimiento previo, libre e informado, ¿no? De ahí la libre determinación puede determinar su propia justicia. Claro, es lo que estábamos hablando. Ellos tienen la posibilidad de ejercer su propio derecho. Por eso hablamos hace unos minutos del pluralismo jurídico, ¿no? Que si bien hay un derecho estatal, ¿no? Se reconoce también el derecho que puedan ejercer estos grupos sociales, ¿no? Siempre y cuando no vulneren los llamados derechos fundamentales, el tema del debido proceso. Entonces sí hay esa posibilidad, ¿no? Entonces, este consentimiento previo, ¿no? Se va a elevar, ¿no? A lo que conocemos como el derecho a la consulta, ¿no? Que ya estaba en el convenio 169 y que nosotros también esto. A ver, es que hay muchas formas de castigo que se pueden dar, ¿no? Y conocemos muchas de ellas, ¿no? Que es el tema del azote. Hablábamos hace un momento de la Ishanga, ¿no? Que era un castigo físico que se puede dar, siempre y cuando no sea, como hemos señalado, un tema de tortura, un tema de afectación grave a los derechos fundamentales, se reconoce porque es su manera de cosmovisión, ¿no? Y ahí se da propiamente ello. Por eso hablábamos también de que si esto pasa a un nivel del Poder Judicial, este juez, ¿no? Tenemos que hacerle ver la mirada propiamente de que está frente a una justicia comunal, que tienen una cosmovisión completamente distinta a la que tiene la nuestra, y el juez aplicará lo que ustedes bien han mencionado, el artículo 15 del Código Penal, ¿no? Si corresponde en ese caso en concreto. Ahora, siguiente, además de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a los que hemos mencionado, recuerden ustedes que también existen a través del Consejo de Derechos Humanos, se crean organismos, ¿no? Casualmente para poder llevar a cabo aspectos de
asistencia técnica, asistencia pericial, ¿no? Estudios o investigaciones que tengan que ver casualmente con estos derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Por eso se crea este mecanismo de expertos que tienen esa función, ¿no? Y que en algunos casos van a emitir algunas directivas muy específicas, ¿no? Teniendo en cuenta determinados aspectos, determinados temas que son muy puntuales, ¿no? Que tienen que ver como el tema del derecho a la salud, la participación en la toma de decisiones, ¿no? Que los jueces tendrían que tener en cuenta, ¿no? Para analizar. Y es casualmente lo que me preguntaban hace unos minutos. Si interviene el Poder Judicial, o sea, hay que hacerle entender al juez que no puede tener la misma cosmovisión de derecho, ¿no? Que se tiene bajo esta significación, ¿no? Eh, y que en el caso propiamente anterior, como hacíamos referencia, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas del 2007 tiene que ver con el tema de la autodeterminación a la que mencionábamos. Y estos mecanismos también, o sea, de alguna u otra manera permiten establecer mayores elementos más técnicos, más diferenciadores, más especiales casualmente en casos concretos. Siguiente. El foro permanente para cuestiones indígenas también se creó, se estableció. Siguiente diapositiva. Y permite también casualmente ello, ¿no? Ya vemos que se puede entender propiamente como elementos de un mayor concretización, ¿no? Frente a casos muy especiales que tengan que ver con temas de carácter indígena, ya tenemos un foro en donde se permite dar un mayor espacio, se puede permitir un mayor diálogo y evidentemente la participación, ¿no? De estos pueblos indígenas, evidentemente a través de sus representantes, en estos foros, ¿no? Donde lo que se busca propiamente es evaluar, ¿no? Todo aquello relativo a su evolución, desarrollo, ¿no? Educación, cultura, ¿no? Que de alguna u otra manera permite, vuelvo a reiterar, poner en conocimiento su forma de vida, su mecanismo completamente distinto al que nosotros tenemos o planteamos. Siguiente, ¿qué casos propiamente se han dado bajo estas características, ¿no? Por ejemplo, y uno muy importante que está muy vinculado al Perú, a nuestro país, es casualmente el caso Ángela Poma Poma, ¿no? Acá el comité vinculó el derecho a disfrutar de la propia cultura con el acceso al agua, ¿no? Fue la primera oportunidad en la que un órgano, ¿no? reconoce el consentimiento previo. Resulta necesario cuando las medidas del Estado afectan sustancialmente el modo de vida de un pueblo, ¿no? El disfrute o el acceso propiamente al agua, ¿no? Ya vamos a ver después cómo el Tribunal Constitucional integra propiamente no solamente el derecho al agua, sino establece, como ustedes conocen, ¿no? Y se ha introducido una modificación en la Constitución porque previamente fue reconocido por el Tribunal Constitucional el derecho al agua potable, ¿no? Más allá de que el artículo 3 de la Constitución, el artículo 2 establezca una relación de derechos, ¿no? Que son objeto de protección, hay un artículo 3 que hace referencia a que puedan haber más derechos, ¿no? Y en esa prerrogativa del Tribunal Constitucional no solamente el derecho al agua potable, el derecho a la verdad, ¿no? Se ha fijado desde el punto de vista constitucional y que ha sido introducido últimamente en las modificaciones que se dio a la Constitución con relación a ese tema.
Luego tenemos el Comité para la Eliminación de la Discriminación, ¿no? Hay una recomendación, la número 23, que pone en conocimiento y dice a los estados: oye, ustedes tienen que reconocer y proteger las tierras de los pueblos indígenas, ¿no? Si estos tienen una continuidad propiamente en su posesión, ¿no? Y que ante la ausencia de títulos no es razón, no es motivo para que haya una desprotección a los mismos, ¿no? Esto reitera lo que habíamos estado mencionando hace unos minutos con relación a este reconocimiento. Siguiente, podemos sellar esta idea o este punto propiamente en señalar, ¿no? ¿Cuáles son los órganos a los que nos habíamos referido? Un foro permanente, un mecanismo de expertos y un relator de carácter especial, ¿no? El primero tiene una naturaleza política consultiva, ¿no? Y busca un diálogo de carácter global, recomendaciones que se pueden dar. En el caso del segundo, tiene una naturaleza técnica e investigativa, ¿no? Porque va a establecer algunos estudios de carácter temático, asesoría, ¿no? Propiamente al consejo o los consejos que se puedan dar sobre derechos humanos. Y finalmente, un tema de carácter operativo o de monitoreo, ¿no? Acá se da, y es importante eso porque ya es un tema más de ejecución, porque se va a visitar los países, se va a tener la posibilidad de establecer denuncias por violaciones específicas, porque el relator especial tiene esa posibilidad, esa facultad, ¿no? De trasladarse in situ, conocer y emitir un informe para que a partir de ello se pueda establecer dentro del Consejo de los Derechos Humanos qué mecanismos o qué sanciones se pueden tomar al Estado o iniciar investigaciones casualmente por este aspecto. Siguiente. Evidentemente, es muy importante conocer la jurisprudencia porque tiene un impacto, tiene una trascendencia, y eso lo vamos a ver muchas veces en las decisiones judiciales que se puedan tomar. Y vuelvo a reiterar, por eso es importante este tipo de eventos académicos que no se limitan a temas comunes, ¿no? A veces, vuelvo a reiterar, a veces hay diplomados o hay cursos que se limitan a temas ya bastante comunes, pero no, en este caso, por ejemplo, me pareció muy importante la forma en la que se está llevando a cabo este diplomado, y el tema definitivamente me pareció muy interesante, poco estudiado, poco analizado, poco desarrollado, incluso material a veces de carácter bibliográfico, por lo menos en el Perú, hay muy poco, ¿no? Lo podemos encontrar difuminado en diversos libros, en diversos artículos, pero no hay mucho de ello porque, vuelvo a reiterar, hay cosas que para las editoriales no venden, ¿no? Y como eso no vende, no se produce, ¿no? Y sumado al tema, evidentemente, de la piratería, ¿no? Porque ahora, y me pasa casualmente a mí, ¿no? Publico algunos libros y ya no te cotizan como antes, porque te dicen las editoriales: doctor, nosotros sacamos un libro y a la semana ya su libro lo están vendiendo, ¿no? En PDF en 10 soles. Entonces ya no combatimos con la piratería anterior, que era por las fotocopias. Ahora tratamos de combatir la piratería que se da a través del PDF, ¿no? Y eso evidentemente obliga a que editoriales tengan que cerrar, o editoriales ya no incentiven a la investigación, ¿no? Y que autores decidan no escribir porque ya no es muy rentable, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Entonces, en este caso puntual, ¿no? Es importante este tipo de eventos porque nos permite conocer un poco más allá de lo que se da. Y que en
en este impacto, vuelvo a reiterar, ha habido muchos instrumentos propiamente que permite garantizar ellos, principalmente la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2016, ¿no? En donde principalmente hay un reconocimiento de la situación de los pueblos que se encuentran en un aislamiento, sea voluntario o sea por un contacto inicial, ¿no? Y que se da muchas veces, vuelvo a reiterar, y lo decíamos, ¿no? En el tema de nuestra Amazonía peruana, ¿no? Entonces, este conocimiento de sus derechos no tiene que ver casualmente con la protección cuando se da actividades de carácter extractiva, ¿no? El Estado concesiona de repente lotes o de repente terrenos para que puedan llevar a cabo actividades, vuelvo a reiterar, de carácter extractiva. Entonces, ¿qué pasa si hay un pueblo que está ubicado, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento a través de esta declaración, ¿no? Bajo ese tipo de situaciones. Y hay diversas, siguiente, y hay diversas casos, y vuelvo a reiterar, voy a ser muy puntual en cuanto a estos aspectos, eh, y que ustedes pueden verificar de la lectura propiamente de los mismos. Siguiente, Reader, por favor. El caso Aguas Tingui, que es el más conocido, ¿no? Acá la Corte Interamericana propiamente hace referencia al derecho de propiedad, ¿no? Que habíamos mencionado y que incluye la propiedad comunal de carácter indígena. Siguiente, por favor. El caso de la comunidad Mayanga, ¿no? Que también habíamos mencionado. El tema de la propiedad ancestral, ¿no? El tema del uso, la ocupación de carácter tradicional, y habíamos dicho que no necesariamente el Estado tenga que reconocerlo a través de un título, ¿no? Si bien está obligado a declarar su derecho, su titularidad, delimitar y demarcarlo, pero esto no lo define propiamente bajo esas características, ¿no? En el caso del pueblo Saramaca, muy conocido por ustedes, me imagino, acá ya se hace referencia a la participación efectiva, el tema de la consulta, los beneficios compartidos, estudios de impacto ambiental y social previos, ¿no? Como decíamos, para el caso que se pueda dar algún tipo de concesiones que otorga el Estado sobre estos territorios. Ya no pueden hacer, como se dice criollamente, lo que les da la gana, sino que tiene que haber la consulta previa, ¿no? Casualmente reconociendo la titularidad del derecho que tienen estas comunidades. Finalmente el tema, para cerrar este aspecto, ¿no? De la comunidad indígena Sacmoc Cácer, ¿no? Versus Paraguay, donde acá se hace referencia a un aspecto muy importante, ¿no? Garantizar el derecho de propiedad y su imprescriptibilidad, ¿no? ¿No? Es muy importante este elemento a tomar en consideración. Siguiente. El Perú también, y voy a correr un poco esto porque ya hemos ido mencionando, ha establecido propiamente, teniendo en cuenta este control de convencionalidad, que nosotros creo que nos queda muy claro. O sea, los jueces no solamente deben declarar el derecho interno, sino también tienen que verificar cómo se interpretan a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Los derechos, ¿no? Que se toman en consideración. Pues un juez no puede limitarse solamente al derecho interno, sino también tiene que conocer casualmente toda esta casuística internacional, ¿no? Para poder aplicar este llamado control de convencionalidad. Sentencias como la ley de consulta previa de la comunidad Tres Islas, de la comunidad de Lucanas, ¿no? Prácticamente han establecido un reconocimiento, ¿no? Del derecho fundamental, teniendo en cuenta casualmente estos casos a los que hemos mencionado anteriormente. Siguiente. Y cerramos este pequeño punto, ¿no? Teniendo en cuenta 3 elementos básicos, ¿no? El tema de la propiedad.
¿qué es lo que estableció la Corte Interamericana, ¿no? Colectiva, ancestral, vinculado al tema de carácter de la cultura, teniendo en cuenta lo que ha de alguna manera decidido en la sentencia que mencionábamos nuestro Tribunal Constitucional, es reconocida como un derecho de carácter fundamental y definitivamente si leemos el artículo 88 y 89 de la Constitución, lo encontramos consagrado propiamente ahí. La consulta, ¿no? Según el estándar de la Corte Interamericana, esta debe ser previa, debe ser de buena fe y con los fines de llegar a un acuerdo, ¿no? Para lograr hacer efectiva, ¿no? En el caso nuestro habíamos dicho que existe una ley, ¿no? La ley de consulta previa, y tenemos también el mecanismo, ¿no? Cuando se vulnera un derecho constitucional, ¿cuál es la vía? ¿No? Nuestro Código Procesal Constitucional establece propiamente el tema del proceso de amparo, ¿no? En caso que se pueda dar una vulneración a estos derechos. Y cerrando el tema, en el tema del territorio, no solamente hay que tener en cuenta los recursos naturales, sino también aquellos espacios espirituales, ¿no? Además, el TC ha mencionado este derecho de control territorial, de autogobierno de carácter local, lo decíamos, ¿no? El tema de la autodeterminación que tienen los grupos bajo esta característica. Siguiente, medidas de protección. Ya vamos entrando al tema puntual. Espero que hasta ahora hayan podido recorrer ese íter, ¿no? Que hemos tratado de mencionar, que hemos tratado de potenciar para que ustedes lleguen a este punto importante. Siguiente, vamos a correr un poquito porque ya la hora nos está ganando, ¿no? Habíamos dicho este concepto de propiedad comunal y de recursos naturales, lo encontramos a través de este caso tan importante del pueblo Saramaca versus Surinam, ¿no? Y se define propiamente el tema de la propiedad de carácter colectiva, ¿no? Y ello es importante, ¿no? Porque ya desde acá se establece cómo se garantiza estas medidas de protección de los recursos territoriales y los recursos propiamente naturales, ¿no? Casualmente, en este caso, la Corte va a establecer que no es posible el registro de concesiones, ¿no? De recursos en tierras indígenas y que se deben cumplir 3 requisitos esenciales: consulta previa, estudio de impacto socioambiental y participación de los beneficios. 3 elementos muy importantes a tomar en cuenta, ¿no? Casualmente para evitar algún tipo de situación de perjuicio, ¿no? No se puede llevar a cabo ninguna actividad extractiva si previamente no se ha tomado conocimiento de la aceptación por parte de este grupo. Y que quién más puede pagar o quién más puede costear un estudio de impacto socioambiental si no es propiamente la entidad, ¿no? La que quiere introducir, ¿no? Se puede decir su actividad comercial, extractiva, ¿no? Dentro de estos ámbitos, y evidentemente los beneficios que se pueden dar, o sea, tienen que ser de carácter compartido, ¿no? Y acá yo sí tendría mucho que decir en cuestión a la práctica. Siguiente, por favor, porque lamentablemente se ha confundido mucho esto del tema de la coparticipación, porque se ha terminado destinando ese dinero a los APUs, y lo he visto, lo he vivido cuando estuve mucho tiempo en Iquitos, que este dinero, la verdad, no llegaba a todos, ¿no? Que muchas veces estos apus o estas personas se terminaban gastando el dinero, llegaban a la ciudad en maletines, mochilas con dinero, ¿no? Y a despilfarrar el dinero que le correspondía a toda la comunidad, ¿no? Para hacerse sinceramente la vida loca, ver a un Apu con el celular de última generación, un Apple, ¿no? Una buena laptop, una buena vestimenta, un buen carro, ¿no? Cuando ese dinero no era de propiedad de, ¿no? Sino
le correspondía a toda la comunidad, ¿no? Entonces no llegaba muchas veces el dinero. Ha evolucionado mucho el llamado derecho a un ambiente sano, ¿no? Y casos como el de la Asociación LACA contra Argentina, ¿no? Acá propiamente se hace referencia a este derecho, ¿no? Ambiente sano, alimentación, agua y la llamada identidad cultural. Por eso va a disponer que el Estado argentino, ¿no? Quite o remueva algunos alambrados que se habían dado, ¿no? Respecto a la propiedad, ¿no? Una vez que al haber cesado la explotación forestal de un territorio, fíjense, bastante amplio, ¿no? 400.000 hectáreas, ¿no? Dando prioridad casualmente al territorio indígena por encima de esas parcelaciones registrales que se dio a terceros. Entonces, es un punto de partida muy importante. Siguiente, vamos ya corriendo. Reader, me avisas cuando termino, por favor. Siguiente. Y no se preocupen por las PPT porque se las vamos a hacer llegar. Así es importante este elemento, ¿no? Entonces, la propiedad colectiva versus la posesión ancestral, ya hemos visto, ¿no? El tema de la territorialidad, que el territorio no es propiamente visto desde una perspectiva de mercancía, ¿no? Sino un bien de carácter constitutivo. Casualmente, los estándares propiamente de posesión ancestral como título jurídico han venido variando, ¿no? Y lo decíamos, ¿no? Casualmente este convenio 169 implica su efecto propiamente declarativo, ¿no? Y es el uso tradicional el que va a determinar casualmente la existencia de estos grupos sociales. Siguiente. Y ahí vuelvo a reiterar, mencionar nuevamente este tema del título registral. Siguiente, ¿no? Ya habíamos visto el caso de las comunidades indígenas Yaique, el caso de casos en los que el tema propiamente de la ausencia de un título no puede afectar el derecho que tienen los pueblos indígenas, ¿no? No se le puede exigir propiamente a estos grupos, ¿no?, que tengan el derecho propiamente inscrito para reconocerlos como tal. Siguiente. Y ahí también reiteramos, ¿no?, el caso del pueblo Saramaca versus Surinam, que tiene propiamente estas características. El caso de las comunidades indígenas que habíamos señalado. Siguiente, por favor. Y hay un problema muy interesante. Siguiente, hay un problema muy interesante, ¿no? Porque acá, siguiente, vamos a encontrar que podría haber un conflicto de carácter jurídico, ¿no? ¿Qué pasa ya de manera práctica, ¿no? Si bien el registro público, nuestro registro, la SUNAT, permite la inscripción propiamente de las concesiones mineras, las concesiones forestales, ¿no?, y otorga propiamente títulos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una comunidad no se encuentra titulada, ¿no? Y cuando ellos tienen propiamente el derecho ancestralmente reconocido, ¿no? Reiteramos, ¿no?, la seguridad jurídica para el Estado, si bien la brinda los registros públicos, es la justicia histórica de los pueblos, ¿no?, que va a tener un mecanismo propiamente de protección. Y evidentemente, teniendo en cuenta las decisiones internacionales a las que ya hemos ido mencionando, un juez tiene que reconocer el derecho a ellos, ¿no? En el tema interno, ¿no?, como ustedes pueden ver, el tema de la prevalencia de la realidad sobre la formalidad registral ha sido señalada claramente por nuestro Tribunal Constitucional. El territorio como hábitat, ¿no?, se ha mencionado en el caso Tres Islas, ¿no?, y el deber de titulación como una obligación de carácter impostergable que se puede dar, ¿no?, pero que, vuelvo a reiterar, tiene que ver propiamente con la demarcación de carácter territorial, ¿no?, pero que no necesariamente, reitero, implica un reconocimiento. Siguiente.
Entonces, cerramos también este punto, ¿no? Estableciendo, fíjense, cómo parte la propiedad civil de carácter individual, que puede estar a través de un contrato o una herencia en el registro, puede ser una persona natural o jurídica, puede ser enajenable, es decir, se puede vender, se puede transferir y hay una vinculación de carácter económico y de explotación. Sin embargo, ¿no? En la propiedad colectiva hablamos de una posesión de carácter ancestral, del uso histórico y permanente propiamente sobre ese territorio. Hablamos no de una persona natural, sino de una colectividad. Hablamos del pueblo, hablamos de la comunidad, hablamos de los grupos indígenas, ¿no? Y que también esta propiedad es de carácter inalienable, imprescriptible, inembargable, ¿no? Y evidentemente hay una vinculación, ¿no? A la tierra, al amor a la tierra, al cariño a la tierra por un aspecto propiamente espiritual, cultural, de subsistencia, ¿no? La tierra nos da todo, ¿no? Bajo esa concepción, me vuelvo a reiterar, los pueblos indígenas encuentran en la Pachamama, ¿no? Que nosotros muchas veces escuchamos ese término para hacer referencia a ella. Siguiente. Y ahí viene casualmente el tema relativo a la figura de la consulta previa, como este mecanismo a lo que estamos tratando de cerrar la idea, ¿no? Salvaguarda la integridad de carácter cultural. Si hay una afectación, si hay una vulneración, propiamente existe este mecanismo, este trámite que no es solo un aspecto de carácter administrativo, es un derecho integral, ¿no? Que tiene esto. Ahí, y gracias por la pregunta, o gracias por ahí hay que tomar en cuenta muchas veces eso, ¿no? Que vuelvo a reiterar, los jueces bajo una visión de desconocimiento, ¿no? Porque dicen, yo lo voy a despojar porque como ustedes no tienen título de propiedad y alguien ha acreditado que sí tiene título de propiedad, los vamos a desalojar. O sea, esa concepción es muy equívoca, esa concepción es muy errada, es una concepción bajo sujetos que, vuelvo a reiterar, poco o nada, y lamentablemente, evidentemente son magistrados, conocen de derecho internacional y conocen propiamente de las sentencias del Tribunal Constitucional que plasman en ese caso, en casos en concretos, como hemos visto, estos derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Por eso la importancia de cursos como este que permite a ustedes, ¿no? Abogados o estudiantes de derecho, en su momento decirle al juez, si usted no sabe, yo le voy a enseñar. O sea, existe esto. Y el juez no le queda otra que aplicar el derecho que corresponda, ¿no? Entonces, no puede haber una visión limitada a este elemento. Siguiente. Entonces, dentro de este aspecto de la consulta previa, ¿cuáles son los mecanismos que propiamente encontramos? La ley de consulta previa, un reglamento, ¿no? Que detalla las etapas del proceso, que las pueden ver ahí, y les voy a alcanzar las PPT, y una directiva, ¿no? Que tiene que ver con el tema de minería y energías que se da casualmente para los proyectos de hidrocarburos. Y finalmente, para ir cerrando el tema, siguiente, los estándares de debida diligencia, ¿no? O sea, siempre se tiene que, no solamente las empresas tienen que poner en conocimiento, no solamente informar, ¿no? Sino que, como hemos visto anteriormente, tiene que ponerse de conocimiento cuáles serían los daños de carácter irreparable que se podía dar cuando una concesión se da sobre un territorio. Siguiente. Por eso hablamos del carácter previo, de la buena fe, de la libertad, la información adecuada. Por eso decíamos, no basta solamente con el tema de la consulta previa, sino también tiene que ver propiamente con el tema relativo a que deban darse estudios de impacto ambiental, ¿no? Y que esto tiene que ponerse de conocimiento a ellos, ¿no? Explicarles propiamente cuáles van a ser las consecuencias que se puedan dar en ese caso en concreto. Entonces,
Bajo estos elementos ustedes pueden ver cuáles son estos mecanismos, ¿no?, que propiamente otorga no solamente la jurisprudencia interamericana a través de los diversos casos que hemos mencionado, sino la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que permite establecer la protección a los derechos territoriales, a los derechos bioculturales, a la diversidad y como base normativa, ya habíamos dicho, no solamente la Constitución política, la ley de régimen de protección de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, la ley también de protección de acceso a la diversidad biológica peruana como mecanismos de protección de nuestro derecho. Nuevamente, gracias por la oportunidad, gracias por la paciencia de los primeros minutos por el problema que se ha suscitado. Hay muchas lluvias acá en España y yo me imagino que eso ha generado este desperfecto, pero vuelvo a reiterar, gracias por su paciencia y espero que les haya gustado la exposición y podemos ver en alguna otra oportunidad para seguir conversando sobre este tema tan enriquecedor, y vuelvo a reiterar que pocas veces se desarrolla y que hay muy pocos eventos académicos que tratan de tomarlo en consideración, ¿no?, en su temario.